Hola y bienvenidos al canal, mi nombre es Alejandro y os voy a hablar sobre Siemens Gamesa. Lo que vamos a hacer es un análisis fundamental de las cuentas presentadas por esta compañía el Q4 del 2021, para ellos el Q1 del año 2022, el año fiscal, y básicamente lo que se dedica a esta compañía es a elaborar tecnologías que aprovechan la energía eólica. Es una empresa de energías renovables. Entre otras cosas, también tiene proyectos de hidrógeno verde y bueno, vemos que produce plantas eólicas onshore, offshore y servicios. Es una empresa pues, que ofrece un servicio integral dentro de este sector. Bien, el precio actual de Siemens Gamesa es de 17 euros actualmente, hoy ha subido un 4,49% y ayer un 3,80%, lo cual sirve de alivio un poco para las últimas sesiones que ha vivido Gamesa, que ha bajado una cantidad bastante considerable. Vemos como la empresa actualmente pues, tiene unas pérdidas proyectadas para 2022. Vemos que sus ventas a largo plazo pues, se esperan que vayan creciendo. Tiene una capitalización de unos 11.000 millones de euros y actualmente pues, tiene una deuda neta de unos 1.151 millones de euros. Vemos pues, que no está pagando dividendo y estos son un poquito los datos en resumen de la compañía. Vemos pues que a largo plazo pues hay proyectadas unas ventas con crecimientos. Vemos que en 2022 se espera facturar menos que el año 2021. Además vemos cómo el 2023-2024 pues se espera crecer. Esperemos que esto se consiga, ya que vamos a ver ciertos números algo negativos. De hecho, la empresa tiene o ha dicho que va a tener unas pérdidas de 705 millones de euros en 2022. Y si nos vemos el gráfico de la cotización de Siemens Gamesa, ya sabéis que yo gráficos y análisis técnico pues no soy muy especialista, pero sí que tengo algo de idea. Vemos cómo la empresa es bastante volátil y después de una fase larga de consolidación o como lo queráis llamar, tuvo una gran escapada al alza y una subida tremenda respecto a los años anteriores. Vemos que esto fue poco a posteriori del COVID en cuanto el sector de las energías renovables pues se puso muy de moda. Los inversores tenían mucho apetito de este sector y empezaron a invertir fuertemente. Vemos que llegó a máximos de 39 y a partir de ahí canal bajista muy definido que a día de hoy pues a saber si está formando suelo. Los que sepan de análisis técnico pues que lo dejen en los comentarios y así os podéis ayudar entre vosotros. Bien, antes de adentrarnos en los estados financieros quisiera hacer ciertos comentarios acerca de lo que ellos mismos han comentado. Y lo primero pues que ya vemos nada más empezar la palabra negativamente. Esto es algo feo de ver, pero aquí lo tenemos y hay que ver que lo que viene siguiente no va a ser muy bonito. Vemos además que hacen hincapié o que nombran que la cadena de suministro pues va a haber un crecimiento de los costes, va a haber una mayor inflación de la esperada. También hay una volatilidad en el mercado pues que ha afectado decisiones de inversión de los clientes. Algunos los han pues que ha provocado retrasos en algunos proyectos, pues imaginaros si acaban subiendo los tipos de interés, en cuyo caso muchos de los proyectos se verían pues afectados, pasarían de ser con rentabilidades positivas a algunos en negativa. Entonces eso también puede llegar a afectar a proyectos de algunos de los clientes, ¿vale? Lo comento nada más para tenerlo en consideración. Lo siguiente que vemos, cuellos de botella existentes en la cadena de suministro. No sé si habéis visto el producto que ellos venden, pero es de unas dimensiones considerables. Debe ser algo difícil y que tiene mucho mérito de transportar e instalar. Vemos pues entonces que ya los productos en sí no llegan a la fábrica, pues hay retrasos y eso lo que provoca son retrasos de las entregas. Además, vemos mayores costes en los envíos porque hay mayores costes de inflación. Entonces, el aspecto es un poco negativo, ¿no? Así a grosso modo. Y ya vemos pues que ellos también dicen que las ventas han bajado este primer trimestre del 2022, el primer trimestre fiscal. También vemos un beneficio atribuible a los socios o accionistas de 403 millones negativos, también es un dato negativo. Sin embargo, vemos cómo pues, hay una entrada de pedidos positiva, ha habido unos 2.472 millones de pedidos más respecto al año anterior y vemos cómo el grupo, el total de los proyectos ya acumulados, ahí se incrementa un 12% y alcanza los 33.604 millones de euros. Y bien, ya estamos en los estados financieros presentados por Siemens Gamesa el primer trimestre del año 2022, el año fiscal, pese a que realmente es de octubre a diciembre del 2021. Eso se ha de tener en consideración. Porque lo digo porque puede generar confusión. Vemos como respecto al trimestre del año anterior, pues ha habido una bajada del 20% en las ventas. Esto es algo bastante negativo. Además vemos como
pese a las bajadas, el coste de las ventas apenas disminuye un 3,4%. Esto lo que va a provocar es una disminución del margen bruto. Vemos que el año 2020, en este trimestre, teníamos un margen bruto del 8,8% y sin embargo este 2021 vemos como el margen bruto es negativo. De hecho, ha habido pérdidas. Si ya a partir de aquí perdemos dinero, imaginaros lo que viene lo siguiente, ¿no? Los gastos fijos pues no se van a cubrir y las pérdidas pues ya veremos hasta dónde llegan. Vemos que pese a este contratiempo, este mal trimestre, vemos la empresa no ha frenado los gastos de I+D, ha invertido pues incluso 2 millones de euros más respecto al año anterior. Vemos que los gastos de ventas y gastos generales, gastos fijos, pues más o menos se mantienen estables, bajan 1 millón. Y lo que vamos a ver siguiente es la deuda, gastos financieros. Vemos que la empresa tiene gastos financieros, tiene unos 1.195 millones de deuda neta, que es teniendo en cuenta la tesorería. Luego ya veremos más en detalle cuál es la deuda de la empresa. Vemos que paga menos respecto al trimestre del otro año y esto pues pese a tener deuda pues vemos que es interesante, es positivo. Después de todo esto, lo que vemos es que el trimestre del año anterior, la empresa acabó ganando unos 12 millones de euros y este año, pues en este trimestre ha perdido unos 403. Esto es algo catastrófico, pero bueno, esperemos que se solucione la situación. Vemos algo curioso, vemos como el año anterior, beneficio positivo, tasa de impuestos positivo. Realmente, gracias a los impuestos o esos beneficios fiscales, hemos ganado más dinero. Cosa que tarde o temprano se acaba pagando. Vemos como la empresa pierde casi 400 millones de euros y esto se agrava. No ganamos dinero y pagamos impuestos sobre beneficios. Algo curioso, ¿verdad? Pues esto claramente son impuestos que atrás en el tiempo pues se han ido acumulando, pues se han obtenido beneficios fiscales o se han postergado pagos de impuestos, tarde o temprano se han de pagar. Y bien, y de la P&G nos vamos al balance. Lo primero que nos vamos a fijar es en la tesorería. Vemos que actualmente la empresa tiene unos 1.332 millones de euros en tesorería. Eso es algo interesante, es efectivo líquido que tiene la compañía, con lo cual vamos a ver si la empresa va a ser capaz de ser frente a sus vencimientos a corto plazo. Lo primero de todo, pues vemos que el activo total corriente son 6.609 millones de euros frente a un pasivo corriente de unos 8.859 millones. Vemos que tiene un fondo de maniobra negativo. Por lo pronto podemos ver que la empresa no tiene activos líquidos suficientes que se puedan liquidar en el corto plazo, en menos de un año, para hacer frente a todos los vencimientos que tiene a corto plazo. Esto ya lo vamos a analizar con más detalle, ahora partida por partida, pero esto es un poco la primera conclusión que obtenemos. Si nos fijamos en los deudores comerciales, vemos cómo respecto al año anterior se han visto reducidos. Esto en otra empresa, en otra situación, se podría interpretar como algo positivo, dado que significa que cobramos antes de pagar a proveedores, si lo comparamos con proveedores, pero significaría que tenemos menos riesgo de morosidad. Sin embargo, esto es algo negativo porque significa que si los tenemos en cuenta con las ventas, vemos que las ventas disminuyen y también el saldo que nos deben los clientes disminuye, con lo cual vemos cierta debilidad. Si nos fijamos en las existencias, vemos cómo se va acumulando saldo. Esto es algo también negativo porque se nos acumula aquí efectivo. Tenemos existencias, cualquier cosa, partes de los aerogeneradores aquí acumuladas que deberíamos tener, pues si hay una expectativa de crecimiento es normal que crezca, pero vemos que las ventas caen, que se nos acumulan inventarios. La situación es preocupante porque la empresa está siendo más demandante de working capital, es decir, que necesita traspasar más efectivo de aquí a aquí. El siguiente punto que quiero comentar son los activos por contrato. Vemos que tenemos un saldo acumulado de 2.406 millones de euros y vemos que tenemos otros pasivos por contrato en el pasivo corriente de unos 3.421 millones. A priori ya vemos cierto desequilibrio. Vemos cómo tenemos más activos por contratos que pasivos por contrato. Ya sé que no es la forma de tratar esto porque al fin y al cabo tienen diferente definición. El activo por contrato son los contratos que se han pactado y la empresa ya ha puesto en ejecución para que una vez llegados al vencimiento de este proyecto se puedan reclamar al cliente, es decir, que se pasarían a deudores comerciales y ya se podría reclamar el pago. ¿Qué pasaría una vez este cliente nos pagase? Que este saldo se convertiría en efectivo. Entonces vemos que tampoco
esta partida de aquí es importante, tiene peso, pero para llegar al cash ya hay ciertos pasos a través. También pasa algo similar con las existencias, va a ser algo difícil, se van a tener que vender e instalar y de aquí seguramente pasará a clientes y una vez este cliente nos pague se irá a efectivo. También puede ser que estas existencias se usen para activos por contratos. Esto ya dependerá de un poco la gestión. Por otro lado, vamos a ver los pasivos por contrato. Vemos que tenemos unos 3.421 millones de euros de saldo acumulado. ¿Y qué son los pasivos por contrato? Los pasivos por contrato son los contratos que tenemos con los clientes que han pagado antes de realizarse. Es decir, que nos han avanzado este dinero y por lo tanto tenemos un pasivo con ellos. Este dinero supuestamente lo hemos cobrado, pero tenemos 1.332 millones. ¿Qué significa esto? Que muy probablemente ya esté distribuido en existencias o incluso se hayan empleado en otros proyectos y al final esto no es así, ¿vale? Porque al final no se puede, esto es generalizar, pero como estamos hablando de saldos, podemos decir que en activos por contrato, activos que se tienen que cobrar a vencimiento del contrato, a lo mejor se está llevando los fondos, también pueden estar en existencias, son proyectos que existen y ya nos han pagado y por lo tanto hay que hacerlos y entregarlos. Una vez se entreguen estos proyectos de estos pasivos por contratos, ¿cómo se elimina este saldo de aquí? Pues a través de un asiento de venta contra el pasivo por contrato. Por lo tanto, estos son ventas futuras y esto de aquí son ventas ya realizadas pero pendientes de cobrar. Además, si nos vamos a los acreedores comerciales, vemos que debemos un saldo de unos 2.695 millones, tenemos unos 885 millones de deudores o clientes. Vemos que este saldo pues está un poco descompensado. Claramente pues financiamos clientes con proveedores, aunque la situación no es cómoda porque necesitamos dinero para pagar esto. Ya veremos cómo solventa la empresa esta situación, la cual muy posiblemente pues deba pedir financiación, deba pedir nueva deuda, pero eso ya se verá cómo se va desarrollando. Realmente va a ser bastante interesante. Si seguimos adelante, vemos que la empresa tiene fondo de comercio, tiene un saldo acumulado de unos 4.709 millones y si sumamos los otros activos intangibles, vemos que son un 38,63% del activo total. Por lo tanto, es una partida bastante considerable. Si consideramos o comparamos el fondo de comercio con el patrimonio neto, que son unos 4.168 millones de euros, vemos que tenemos un fondo de comercio que es el 112,9% del patrimonio neto. Tened en cuenta que el fondo de comercio es el sobreprecio que se ha llevado a cabo en la compra de otras compañías frente al valor contable de estas compañías adquiridas. Por lo tanto, hemos pagado un sobreprecio de unos 4.709 millones de euros a lo largo de la vida de la empresa. ¿Qué pasa con esto? Que esto tarde o temprano pues se va a tener que deteriorar si tú quieres ir saneando el balance. Esto de aquí se justifica con que las compras que se han llevado a cabo pues acaban aportando valor y que era justificable tener este fondo de comercio, de pagar ese sobreprecio. Por lo tanto, ¿qué yo veo aquí? Pues que tarde o temprano va a tener que deteriorar esto de aquí, esto va a comportar pues una bajada del patrimonio neto. ¿Por qué creo que vaya a tenerse que bajar? Pues obviamente estamos viendo pues que la empresa pues está en una situación de bajada de ventas, incluso con pérdidas. Entonces es difícil de justificar este sobreprecio. Claro que a lo mejor estas compras son empresas de consultoría que tienen un I+D o una ventaja competitiva en el sector y que han sido necesarias adquirir para seguir avanzando y ofrecer un mejor servicio y producto. Pero claro, contablemente esto pues va a ser difícil de justificar. En cuanto al inmovilizado material, vemos cómo la empresa, pues pese a las pérdidas, sigue invirtiendo, sigue apostando por su producción, por su futuro y no deja que las amortizaciones acaben deteriorando pues, el inmovilizado material. Bien, ahora lo que voy a comentar son los activos por impuesto diferido. En otros vídeos no lo he comentado porque no he creído que fuese relevante, pese a que siempre está bien comentarlo, pero para no alargar el vídeo no lo he hecho. Los activos por impuesto diferido acumulan un saldo de unos 494 millones de euros. ¿Pero qué son los activos por impuesto diferido? Pues cuando la empresa tiene una pérdida en cualquier valoración o un deterioro o cualquier cosa similar, ¿vale? Tampoco voy a entrar en detalle, pues la empresa puede deducirse de los
de los impuestos por beneficios unos importes, ¿vale? Actualmente tiene a su favor unos 494 millones de euros que se podría deducir, pero ¿qué significa esto? Pues yo he puesto, porque en los trimestres que hemos visto pues no se puede sacar mucha conclusión, he puesto que la tasa impositiva fuese de un 20% y he dividido este importe de aquí por un 0,20, lo que me da que la empresa espera tener unos 2.470 millones de euros para poder deducirse este impuesto. ¿Pero qué tiene de peculiar esta partida de aquí? Esta partida de aquí solo la puedes activar si la empresa cree que en los próximos 10 años va a poder deducirse estos activos por impuestos diferidos. Por lo tanto, la empresa espera que vaya a tener unos 2.470 millones. A veces, pues podemos ver ciertas ambigüedades. A veces vemos aquí exageraciones, unas expectativas surrealistas. Y en este caso no quiero decir que la empresa no vaya a poder alcanzar esta cifra. Son 10 años. Hay mucho tiempo, pero es una empresa que, dadas las circunstancias, que tiene un margen negativo, pues le va a ser complicado y difícil de conseguir este hito. Por lo tanto, a vigilar esta partida de aquí. Ya vemos que respecto al trimestre anterior ha bajado, pero va a ser algo complicado y espero que las circunstancias mejoren porque es una empresa que, pese a lo que estamos diciendo, pues tendrá unas tecnologías y unas ventajas competitivas frente a los competidores, pues que realmente la hacen valer lo que vale. Pero ya estáis viendo lo que hay aquí. Espero que la empresa pues consiga alcanzar este hito. Ya sabemos que hay proyectados para el año 2022 pues unas pérdidas que ahora no recuerdo bien, pero que son pérdidas y por lo tanto no lo va a conseguir en este año siguiente. Por lo tanto, en los 9 siguientes años se espera que se consiga este beneficio. Bien, pues continuamos con el análisis. Después de la chapa que os he metido, vemos que la empresa tiene una deuda financiera corriente de unos 590 millones, una deuda financiera a largo plazo de unos 1.840 millones, lo que hace un total de unos 2.400 millones aproximadamente. Esta deuda lo que tiene de importante pues es que es la que genere coste, tiene intereses, además que se puede aplazar el pago pero nunca dejar de pagar, es la deuda con los bancos y con los bancos siempre te has de llevar bien. Si sumamos las deudas y restamos el cash, tenemos una deuda financiera neta de unos 1.100 millones aproximadamente, ¿vale? Y vosotros diréis, sabiendo que la empresa tiene que entregar unos proyectos de 3.421 millones de euros que ya ha cobrado y tiene unos 1.332 millones, ¿ustedes creéis que con la deuda que tiene, la deuda financiera que tiene, el cálculo de deuda financiera neta es correcto? Yo creo que es algo ambiguo y confuso. Además vemos que la empresa pues tiene bastantes provisiones, tiene provisiones corrientes de unos 1.121 millones y unas provisiones a largo plazo de 1.231. Estas provisiones son gastos que se han concretado antes de que se formalicen y que saben que van a llegar, que se esperan, es decir, que va a haber una salida de efectivo. Me sorprende la verdad la gran cantidad de provisiones que tiene la empresa, son muy elevadas y esto pues siempre son pues cosas así como litigios, sobrecostes, desmantelar una planta en caso pues dentro de 50 años pues se llevan a provisiones. Entonces todo esto de aquí pues es algo que no me gusta, no me gusta mucho que las empresas tengan provisiones porque no digo que Gamesa lo haga, pero es que siempre llega a ocultar cosas. Es algo que difumina todo y que deja pues una mala imagen a la empresa desde el punto de vista nuestro, desde el inversor o desde el punto del analista, porque al final de cuentas pues es una agrupación allí de gastos futuros previsibles y que pues acaban pues alterándolo todo. Pues lo positivo de esto, pues que ya está contabilizado en gasto. Cuando tú activas estas dos partidas contables, tú ya lo llevas a gasto de la cuenta de resultados, entonces las pérdidas ya están puestas. Siempre puede haber desviaciones y que las provisiones pues, que se tengan que pagar sean elevadas o que se reviertan estas provisiones y se traduzca en un menor gasto futuro. Sin embargo, bueno, están aquí y lamentablemente pues se van a tener que pagar. Finalmente vemos el patrimonio neto, son unos 4.168 millones de euros, son un 25,4% del activo o del pasivo total. Por lo tanto vemos pues que la empresa pues dentro de todo pues tiene cierta capitalización, tampoco es que esté todo fatal.
pero vamos a ver cómo se desenvuelven los siguientes ejercicios. Bien, nos vamos a ir al estado de flujos de efectivo. A mí este formato no me gusta, tampoco voy a adentrarme a hacer cálculos extraños porque no quiero confundir, tampoco quiero que tengáis cálculos fuera de lo que ellos presentan, porque si yo no llegase a hacer otro análisis de este balance, pues esta es la información que a vosotros os dan, y entonces vosotros deberíais, con lo que yo he comentado, pues un poco fijaros en un futuro en estos puntos, ¿no? Controlarlos. Vemos pues que la empresa, pues pese a tener más activos, como hemos visto en el balance, lo hemos visto aquí, vemos que la empresa pues va invirtiendo cada vez más en inmovilizado material, vemos cómo disminuye. Tiene menos amortización. Esto realmente no lo entiendo, no lo sé. Bueno, vosotros a lo mejor sí, si la conocéis más ya me lo explicaréis. Vemos también una variación del capital circulante. Vemos que la empresa cada vez, cada ejercicio en este trimestre y en este trimestre, ha sido demandante de working capital, es decir, que se ha estancado cash en otras partidas del activo corriente. Por otro lado, vemos la dotación de provisiones. Vemos como el trimestre del año anterior fueron 50 millones, en este caso se han dotado 184 millones, es decir, se han llevado a gasto 184 millones de euros fruto de las provisiones, pero que aún no se han pagado y por eso se excluyen del estado de flujos de efectivo. Pero uso de provisiones, vemos que el año anterior, en este mismo trimestre, se pagaron 83 millones y este año se han pagado 100 millones. Es verdad, pues entonces que el saldo que ha habido han sido más 84 millones de euros en provisiones. Vemos pues inversión en CAPEX, vemos inversión en arrendamientos, la consolidación de un negocio. Hemos visto, pese a que no lo he comentado, un incremento del fondo de comercio respecto al trimestre anterior. Vemos pago de impuestos. Al final vemos que la empresa ha tenido una salida de 890 millones de euros, una salida bastante elevada, y por lo tanto ha sido un trimestre malo. Entonces vamos a ver cómo evoluciona en los siguientes ejercicios Gamesa. Y bien, hasta aquí el vídeo de hoy. Vamos a hacer los últimos garabatos y espero que os haya gustado mucho el vídeo, espero que lo hayáis entendido. Este vídeo ha sido un poco denso, espero que os suscribáis, que le deis al like. Si tenéis alguna duda, dejadlo en los comentarios. Hasta pronto.